Ok, muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí para nuestra última clase en vivo, en que vamos a hablar sobre Jesús predicando y sanando. Y vamos a usar Marcos. Hemos pasado un poco de tiempo en todos los evangelios, en Mateo, Lucas, Juan, y ahora vamos a pasar un poco de tiempo en Marcos. Y en la última parte de nuestra clase esta noche vamos a hablar un poco sobre Marcos, Juan Marcos, el evangelista, y su libro, su evangelio. Pero vamos a comenzar hablando sobre la posesión demoníaca. Pero antes de estos temas importantes, antes de la posesión demoníaca, antes de hablar sobre Marcos y hacer nuestro estudio, vamos a abrir nuestra clase con una oración. Entonces vamos a orar. No hay amor como el tuyo, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te doy gracias porque me buscaste, me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo que mucho que me amas y no comparto el mensaje de tu amor con otras personas. Amén. Ok, nuestro compañero Fabio está entrando. Entonces vamos a abrir nuestra clase hablando un poco sobre la posesión demoníaca, y su tarea era pensar en y buscar un poco de información sobre los demonios. ¿Quiénes son? ¿Quién es su líder? ¿Qué pueden hacer? Y cuáles son las cosas que no pueden hacer. Entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Quiénes son los demonios? Y Pablo, adelante. Sí, algo que aportar sobre los demonios. Adelante. Sí, profesor, yo lo que encontré en la Biblia dice que son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y ahora son espíritus inmundos bajo las órdenes del diablo. Ayudan a Satanás a tentar a la gente y poseen un gran poder destructivo. Pero la autoridad de Jesús es superior a la de ellos, por eso no tenemos que tener miedo y creer en él. Y los vemos en Mateo 8:28 y en Marcos 1:24, en donde explica qué son los demonios. Muy bien, gracias. Entonces, sí, tienen poder, pueden hacer ciertas cosas, pero Jesús tiene mucho más poder, pues Jesús tiene poder sobre todo, sobre todas las cosas, y por eso no tenemos que temer los demonios. Y sí, Karen, adelante. Bueno, profesor, yo encontré pues que son ángeles caídos, o podemos decir que son los mensajeros de Satanás. O sea, la palabra demonio no se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentran espíritus malos, espíritus malignos. Y vemos que Jesús expulsa demonios y vemos que a menudo ellos son responsables de causar enfermedades físicas, las cuales Jesús sanaba. Pero Pablo nos dice que los demonios están detrás de las adoraciones de los ídolos paganos, y que si en los sacrificios que se le hacían en aquella época o en este tiempo, no sé, a los ídolos, es en realidad un sacrificio a los demonios. Entonces, o sea, la doctrina como que de posesión demoníaca a la actualidad, pues creo que no va como muy de acuerdo a las escrituras, porque no da muchas referencias sobre los demonios. Solo en la parte cuando Jesús sanaba a los demonios, pero esto eran como más para causar enfermedades que como para, como lo que decimos hoy, ¿cómo decir? Está endemoniado o hace esto, hace lo otro. O sea, no sé, creo que ese tema debería explicárnoslo un poquito más para que nos quede un poquito más claro, profe. Ok, muy bien. Sí, vamos a hablar sobre este tema. Sí, y
una pregunta común es, ¿por qué había tanta actividad por la parte de los demonios durante el ministerio de Jesús y que hoy en día no parece que hay tanta actividad? Pues puede haber situaciones en que los demonios están haciendo algo hoy en día, pero parece al estudiar los evangelios, por ejemplo, al estudiar Marcos, parece que estaban muy activos los demonios y hoy no tanto. Y pues no tenemos todas las respuestas, no podemos decir con certeza, pero una explicación es que el diablo y sus demonios querían prevenir que Jesús llevara a cabo su misión de salvar todo el mundo. Entonces estaban muy activos en ese entonces para tratar de interrumpir la llegada y la obra del Salvador. Y vamos a regresar a platicar sobre este tema, pero vamos a tomar tiempo por un comentario más por nuestro hermano Félix. Sí, adelante, Félix, si puede activar su... perfecto, su micrófono. Excelente. Nosotros, gracias al sacrificio y a nuestra redención por medio del Señor Jesús, encontramos que el Espíritu Santo llega a nosotros por la palabra y incrementa nuestra fe y nos protege con su presencia dentro de nosotros del ataque de estos espíritus malignos y nos da a nosotros esa protección de no caer en posesión de estos espíritus. Esa sería una explicación por qué su actividad ha disminuido. La victoria de Jesús sobre Satanás hizo que sea sujetado y la presencia del Espíritu Santo nos fortalece, nos reviste de una armadura para protección de nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias, Félix. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos Jesús como nuestra defensa, tenemos la palabra de Dios como una arma para defendernos de los demonios, de las tentaciones, del diablo. Y vamos a hablar un poco más sobre este concepto también. Y sí, para resumir todo, nosotros somos seguros. Gracias a Dios. Somos completamente seguros. El diablo es real y sus demonios también son reales. Entonces, si alguien va a invitar al diablo o invitar a los demonios que entran en su vida, el diablo y los demonios están muy dispuestos a aceptar esta invitación. Pero si nosotros si no queremos nada que ver con los demonios y siempre estamos aferrándonos a nuestro Salvador y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, debido a nuestra conexión con la palabra de Dios, estamos completamente seguros y no tenemos que temer actividad de los demonios dentro de nosotros. Podemos ver los problemas del diablo a nuestro alrededor. Podemos ver cosas terribles y sabemos que últimamente el diablo es responsable por toda la maldad en el mundo, pero nosotros no tenemos que tener miedo de que vamos a ser poseídos por demonios. Estamos seguros por la gracia de Dios. Entonces, regresando a esta pregunta, ¿quiénes son los demonios? Sí, son ángeles que se rebelaron. Y nos dice en Judas 6, y este viernes vamos a tener una videoconferencia web, una charla especial sobre la carta de Judas. Y Judas la carta de Judas es muy parecida a la carta de 2 Pedro, capítulo 2.
Y en 2 Pedro capítulo 2 también nos dice que los demonios son ángeles que rebelaron y ahora están bajo el juicio de Dios. Entonces dice aquí, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Al estudiar la Biblia, estamos bajo la impresión de que ahora los ángeles no pueden revelar. Que sí, había un momento en que tuvieron la habilidad de hacerlo y sí, algunos sí revelaron, pero parece al estudiar la Biblia que los que revelaron son más o menos confirmados en su rebelión y siempre van a estar bajo este juicio y que no pueden arrepentirse. Nosotros tenemos el privilegio como seres humanos de arrepentirnos y también ser perdonados, pero los ángeles no tienen este privilegio. Entonces, algunos ángeles que revelaron son demonios ahora y para siempre y están bajo y serán bajo el juicio de Dios, y que los ángeles que existen hoy en día que no van a revelar de nuevo, que son ministros de Dios para proteger y para ser mensajeros, para llevar a cabo su voluntad. Su hogar ahora es el infierno. Jesús dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante que Dios permite que el diablo y los demonios tienen un poco de poder y tienen la habilidad de hacer ciertas cosas. Es como pueden es como un perro que puede ir a algunos lugares, pero siempre tiene, ¿cómo se dice? Tiene un cinturón o algo y entonces puede andar haciendo cosas malas, pero hasta un límite, que su poder tiene un límite y sus habilidades son limitadas, sus habilidades. Y no vamos a tener que lidiar con los problemas causados por los demonios y el diablo en el cielo. Pero ahora en este mundo, en este momento, sí, tienen la habilidad de hacer ciertas cosas, pero con límites. Entonces, ¿quién es el líder de los demonios? ¿Quién es el líder de los demonios? Pues el diablo. Y el diablo tiene muchos nombres. Hay una canción en inglés y no es una alabanza, no es una canción religiosa, pero hay una frase en las letras de esta canción que dice: Dios tiene muchos nombres, pero el diablo tiene muchos más. Y para mí es una frase muy interesante porque sí, al estudiar la Biblia, Dios tiene muchos nombres. Jesús tiene muchos nombres. Hijo del hombre, nuestro sustituto. Hijo de Dios, el Salvador prometido, el Mesías, el Cristo. Pues su nombre Jesús significa el Señor salva. Emmanuel, Dios está con nosotros. El buen pastor es el quien nos cuida y nos guía. El príncipe de paz, él ha establecido paz entre nosotros y Dios. Maestro, él enseña verdades espirituales. Entonces, Jesús tiene muchos nombres, Dios tiene muchos nombres: Padre celestial, Creador, Redentor, Santificador, pensando en el Espíritu Santo. Y todos estos nombres nos hablan acerca de características maravillosas sobre nuestro Dios. Pero el diablo tiene muchos nombres también, y vamos a ver algunos aquí en la pantalla. Calumniador, Satanás, adversario, el que quiere engañar, pensando en la palabra adversario, quiere engañar,
el acusador y el diablo lo hace. Una de las tácticas del diablo es tratar de mentir diciendo, Dios no te va a perdonar. Dios, en verdad Dios no te ama. En verdad tú has fracasado demasiado y estás lejos de Dios. Tú no eres un cristiano sincero. Tú no eres un fiel verdadero. Entonces el diablo trata de acusarnos de ciertas cosas para hacernos caer en la depresión espiritual, la depresión espiritual. Él también es como un sicario, como el que comete homicidio, padre de mentiras, príncipe de este mundo. Y algo que es un poco temeroso, pues no tenemos que temer el diablo ni los demonios, pero algo que sí debemos reconocer es que el diablo conoce nuestros puntos débiles, conoce los puntos débiles de los creyentes y él quiere usarlos para hacerlos pecar. Entonces debemos tener cuidado porque es un gran enemigo que nos conoce y quiere usar su conocimiento de nosotros para llevarnos a la ruina. Pero no tenemos que, no estamos aquí sin esperanza, tampoco sin una defensa. Tenemos la palabra de Dios como nuestra arma espiritual en contra de los ataques del diablo. Pensando en la tentación de Jesús en el desierto, 3 veces, y solamente tenemos registradas 3 tentaciones, en 3 ocasiones Jesús usó algo para resistir las tentaciones del diablo. ¿Alguien sabe qué usó Jesús en cada ocasión para defenderse de las tentaciones del diablo? Sí, Viviana, adelante. Usó la palabra. Exactamente. Escrito está, dijo Jesús. Escrito está, exactamente. Entonces es muy importante para nosotros estudiar y conocer la palabra para que podamos decir, igual como Jesús, escrito está. No, diablo, yo sé que tú me estás mintiendo, pero la palabra de Dios dice. Entonces, escrito está. La palabra de Dios es nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra ayuda. Vamos a tomar un momentito para hablar sobre la posesión demoníaca. Ya hemos hablado un poco sobre la posesión, diciendo que había muchos casos durante el ministerio de Jesús y ahora sí, Jesús ha vencido el diablo y ahora el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y tenemos esta gran ayuda en la victoria de Jesús y la victoria suya siendo la victoria nuestra. Entonces, los casos de posesión demoníaca narradas en la Biblia fueron más frecuentes durante el ministerio público de Jesús. Alguien dijo que no había muchas referencias sobre los demonios en el Antiguo Testamento. Había actividad por la parte del diablo y los demonios, pues vemos el diablo engañando a Adán y Eva en las primeras páginas de la Biblia, pero aparece más instancias de esta actividad en el Nuevo Testamento, durante los evangelios. Claramente, Satanás quería destruir la obra salvadora de Jesús, del Salvador prometido. Y aunque Dios permitió que Satanás atacara a Jesús, él no podría ganar. Y vemos que individuos sí sufrían físicamente cuando estaban poseídos por los demonios y había ciertos problemas físicos conectados con la posesión demoníaca,
pero también vemos que Jesús pudo quitar estos demonios y resolver estos problemas, expulsar los espíritus malignos. Y demos gracias a Dios por esta obra que Jesús hizo. Esta mañana estuvimos hablando acerca de las familias, tratando de imaginar la alegría de los miembros de una familia al recibir su hijo, su hija, su hermano, su padre de nuevo después de tener, después de recibir sanación por la parte de Jesús. Y pues, ¿qué más debemos decir sobre los demonios? Pues los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces ellos tienen un poco de conocimiento y Jesús no quiso que los demonios compartieran este hecho de que él era el Hijo de Dios. Vamos a volver a este punto durante nuestro estudio. Pero al hacerlo, Jesús muestra que él tuvo poder completo sobre los demonios. Los demonios siempre tenían que someterse a los mandatos de Jesús. No podrían discutir. A veces los demonios pidieron algo de Jesús, pero no fue un debate, nada más fue una solicitud. Y los demonios tuvieron que obedecer todos los mandos de Jesús. Y vamos a recordar al cerrar esta parte de nuestra clase que Jesús tiene poder sobre todo, incluso los demonios. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y lo hizo con su resurrección de entre la muerte de los muertos. Ok, vamos a continuar ahora con nuestro estudio. Y vamos a comenzar inmediatamente. Primero, de hecho, mi Biblia está aquí y yo quiero mencionar que ahora estamos en Marcos y algo muy interesante sobre Marcos, y vamos a hablar más sobre Marcos en el final de nuestra clase. Pero si ustedes tienen sus Biblias abiertas a Marcos capítulo 1, vemos tantas cosas en un solo capítulo. La predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, Jesús comenzando su ministerio, llamando a pescadores para ser sus discípulos, expulsando un espíritu impuro, sanando la suegra de Pedro, sanando a otras personas, predicando en Galilea y sanando un leproso. Y este es el estilo de Marcos, mucha acción, mucha actividad rápida, su estilo de escribir. Y vemos tantas cosas en el primer capítulo y vamos a ver algunas de estas cosas en Marcos 1:16 a 39. Entonces, José Mendoza, yo vi su mano levantada. ¿Nos puede decir, por favor, quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, profesor. Bueno, está Dios, el Espíritu Santo, Jesús, está Simón, su hermano Andrés, Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, están los jornaleros también, un hombre con espíritu impuro, los escribas, también está la suegra de Pedro, están los enfermos que Jesús sanaba y también los endemoniados. Muy bien, muchas gracias. Y esta mañana también hicimos la pregunta, ¿los demonios son personajes o objetos? Y pues sabemos que no son seres humanos, pero son activos y pueden hacer ciertas cosas. Entonces, está bien incluir los demonios bajo personajes o bajo objetos, siempre y cuando entendamos que no son seres humanos. Ok, muy bien, gracias. Y número 2, Isaías, ¿nos puede decir los objetos, por favor, de la historia? Su micrófono, por favor. Perdón, gracias. Sí, perdón, te había pasado. Yo puse que es Mar de Galilea.
sus redes, la barca, Capernaum, las sinagogas. También puse la doctrina, no sé si es válido, y la casa de la suegra de Pedro. Muy bien, Todo lo gracias. que yo... Sí, muy bien. ¿Y dónde ocurrió esta historia? Félix, ¿nos puede aportar, por favor, dónde ocurrió? Tenemos algunas cosas mencionadas, algunas pistas. En la ciudad de Capernaum, que está junto al lado de Galilea. En Capernaum Jesús va a la sinagoga y también pasa en la casa de Simón y Andrés, donde está la suegra de Simón, y después en toda Galilea donde Jesús predica y va sanando. Muy bien, muchas gracias. Y el lunes vimos unas mapas y tenemos la región de Galilea. Dentro de esta región, la ciudad de Capernaum, sí, también la sinagoga y la casa de la suegra de Pedro, la casa de Simón y Andrés. Muchas gracias. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Sí, Viviana, adelante. Sí, ocurrió cuando empieza el ministerio, Jesús elige o llama a los primeros discípulos, Simón, Andrés, Juan, Jacobo, y ellos ya van para la parte de Galilea y entran en Capernaum, y es la primera sinagoga que él empieza a predicar la palabra, y acontece todo estas maravillas, estos milagros que hacen. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, sí, en la primera etapa del ministerio de Jesús y específicamente pensando en Jesús expulsando el demonio el día de reposo, nos dice en versículo 21 y en versículo 35 dice muy de mañana cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar apartado para orar. Y aquí me gustaría mostrarles una ventaja de las preguntas de considerar y consolidar. Aquí estamos identificando un detalle, algo simple, que muy de mañana Jesús se levantó. Y luego cuando estamos pensando en la aplicación a esta historia a nuestras vidas, con las preguntas de consolidar, con la pregunta 2, ¿qué pecado me enseña a confesar? Podemos reconocer que a veces yo no hago tiempo para orar. No quiero decir que todos nosotros tenemos que levantarnos en la madrugada para ir a orar. Todos nosotros tenemos nuestros horarios propios. Está bien orar durante el día, en la noche, antes de dormir. Pero el punto es que Jesús hizo tiempo y dedicó tiempo para la oración. Y lo vemos en este detalle sobre cuándo ocurrió la historia y nos puede ayudar a contestar las siguientes preguntas y pensar, y en la última clase hicimos conexiones a los mandamientos y, ok, a veces puedo olvidarme de pasar tiempo en la oración y, ¿qué mandato es esto? El tercer mandato. El tercer mandamiento. Entonces, nada más quería en nuestra última clase demostrar un poco el sentido bajo o las razones bajo la lógica de estas preguntas. Muchas gracias. Y la quinta pregunta, la quinta pregunta, ¿cuál es el problema aquí o cuáles son los problemas? Sí, Karen, adelante. Bueno, yo identifiqué dos problemas. Entonces, el primero es que los demonios querían revelar la identidad de Jesús y el otro problema era que había muchos enfermos y endemoniados. Muchas gracias. Sí, hay mucha gente sufriendo físicamente y espiritualmente
Y también tenemos un hombre que tenía el espíritu impuro y le grita a Jesús en la sinagoga. Y también podremos incluir dentro de las personas sufriendo la suegra de Simón, Pedro también, la suegra con la fiebre. Ok, ¿y cuáles eventos ocurrieron? Isaías, ¿nos puede decir, por favor, los eventos que ocurrieron en esta historia? Tenemos muchos, porque Marcos, a él le gusta incluir mucho. Pues ahora sí que los eventos, el evento principal que yo puse es que Jesús al caminar por el mar de Galilea empezó a seleccionar a sus discípulos. Como ahora era el inicio de su ministerio, empezó a seleccionar a sus discípulos, a Andrés, a su hermano, que estaban pescando en el mar. Jesús los invitó a seguirlo con la promesa que los haría pescadores de hombres. Ellos, dejando todo, lo siguieron, y de la misma manera llamó a Jacobo y a Juan, su hermano. Llegaron a Capernaum en un día de reposo, y entrando en las sinagogas, él enseñaba con autoridad. La gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba con autoridad. Entre la gente estaba en la sinagoga, había un hombre que estaba poseído por espíritu inmundo. Estos, al ver a Jesús, empezaron a dar voces, reconociéndolo al santo de Dios. Jesús inmediatamente les manda a callar y salir del hombre. Los espíritus inmundos salieron del hombre, sacudiéndolo violentamente. Todos quedaron asombrados al ver que los demonios le obedecían. Por último, Jesús sana a la suegra de Simón, y esta, al ser sanada, por agradecimiento los atendió o les servía. ¿Es cuánto, mi hermano? Ok, gracias. Y Janet, ¿algo que aportar? No, pastor, alce la mano para que me tenga en cuenta para las preguntas después. No, eso básicamente también saqué esos eventos, lo que dijo el hermano. Perfecto, y nos que puede... Jesús también sacó tiempo para orar, también un evento. Perfecto, y nos puede entonces contestar la séptima pregunta también. Bueno, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo? Bueno, sí se resuelve el problema. ¿Cómo? Con el poder de sanación que Jesús le brindó a todas las personas que estaban enfermas y echando fuera los demonios de todas las personas que estaban, porque los problemas que identificamos fueron eso, que había mucha gente enferma y hombres con espíritus malignos. Entonces sí se resolvió dentro de lo que leímos, sí. Muchas gracias. Sí, expulsa a los demonios, sana a los enfermos, predica las buenas noticias del reino. Muy bien, ahora vamos a seguir con las preguntas de consolidar y en pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Sí, Félix. Es el inicio del ministerio de Jesús y él llama a personas comunes y corrientes, pescadores y letrados no doctos en la ley, a que lo sigan. Y también él va a las sinagogas a demostrar su poder del que está investido. Él va y sana a un poseso y también cura gente por toda Galilea. Comienzan a conocerlo y como saben que él es una persona con poder, prestan atención a lo que él dice y lo escuchan. Entonces esto hace que las personas no solamente curen su cuerpo, sino también curen su espíritu, su alma. Y la sanación que da Jesús es completa. Termina dándonos con su sacrificio nuestra redención. Muchas gracias. Sí, muy bien contestado.
Y ahora vamos a seguir a la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y Karen, veo su mano levantada si quiere aportar. ¿Qué pecados me enseña a confesar? Bueno, primero la desobediencia al llamado de seguir a Jesús, porque ponemos muchas excusas. Por ejemplo, no soy alguien preparado, no soy alguien estudiado, como decía el hermano. Entonces vemos a estos hombres del común que el Señor escoge y no ponen ningún obstáculo, sino que siguen al Señor. Y también la falta de oración a solas. Vemos que el Señor aparta un tiempo para orar a solas, saca un tiempo para dedicárselo al Dios Padre. Y también cuando colocamos en primer lugar nuestras prioridades, ¿verdad? Y vemos que estos hombres dejaron todo y se fueron tras Jesús. Entonces muchas veces nosotros primeramente colocamos en primer lugar nuestras propias prioridades antes de seguir al Señor. Y también el tener en poco, el asistir a los cultos o a escuchar la palabra del Señor. Vemos que el Señor estaba predicando en una sinagoga, el Señor iba, siempre que las historias que hemos leído, Jesús estaba en una sinagoga enseñando la palabra. Entonces creo que la importancia pues de asistir a un culto o a escuchar la palabra del Señor. Y también el pecado de que aprender que el pecado nos separa del Señor. Vemos que esta gente empezaba a murmurar porque el Señor sanaba, porque el Señor empezaban a discutir entre sí quién es este. Entonces creo que a veces las opiniones de otros nos separan del verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces también en el tener en poco la autoridad de Jesús y la falta de gratitud. Vemos que esta mujer, al ser sanada por el Señor, enseguida ofreces el servicio en gratitud a que el Señor la sanó. Entonces creo que es muy importante pues en gratitud al amor que Dios nos ofrece, pues servirle y llevar a otros sus buenas nuevas. Sí, gracias Karen. Y hay muchas cosas aquí que nos hacen parar y hacer una autorreflexión y podemos reconocer que estos hombres sí dejaron todo, sus redes, sus empresas, su forma de ganar dinero para su familia, dejaron todo. Ya muchas veces yo estoy metido en lo mío y pensando también en Jesús, como en versículo 38, vayamos a las aldeas vecinas para que también ahí predique, porque para esto he venido. Entonces Jesús siempre dedicando su tiempo para ayudar a los demás y a veces yo no estoy muy atento a lo que necesitan los demás. Pero vamos ahora ver el amor de Dios en este capítulo. Y Fabio Fernández, ¿nos puede ayudar con esta pregunta, por favor? Sí, profesor, buenas noches. En cuanto a qué pecado nos enseña a confesar la historia, yo quería agregar que también un pecado es abrir puertas en nuestra vida para que entren demonios, arrojar demonios que entran en nosotros por descuido, porque participamos en actividades indebidas y podemos ser invadidos por muchos demonios. El amor de Dios en esto es la abnegación de Dios, el amor que puso el Señor Jesucristo en ejercer su ministerio, a pesar de todas las oposiciones y todas las circunstancias adversas y todo lo que tuvo que sufrir para completar la obra de redención. Sí, muchas gracias. Y sí, yo estaba pensando en los jóvenes a veces, porque sí, a veces tenemos que tener esta práctica con los jóvenes acerca de los peligros de la mágica negra, a veces hay los
juegos en que piden algún consejo del diablo y de los demonios. Y sí, a veces hay personas que han participado en tales actividades y sí deben pedir perdón y simplemente confesar, yo no debería haberlo hecho y ahora voy a cambiar de dirección, no voy a regresar a estas cosas y no quiero nada que ver con el diablo y los demonios. Y sí, depende de la persona, puede ser algo que confesar. Y regresando al tema de el amor de Dios, sí, vemos en Jesús respondiendo a las súplicas de las personas, nos hace pensar en cómo Dios responde a nuestras oraciones. También la autoridad de Jesús sobre los demonios. No estamos aquí atrapados en este mundo con fuerzas malvadas que tienen la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Entonces no tenemos que tener miedo de que hay unos demonios y yo necesito hacer algo para mantenerlos alejanos de yo, porque si no ellos pueden arruinar todo. Pues Jesús ha arruinado los demonios con su victoria sobre la muerte y con su victoria en la cruz. Entonces la autoridad de Jesús sobre el poder del diablo es otra forma en que podemos tener consuelo y encontrar paz también. Y podemos pensar en Jesús como nuestro gran médico de cuerpo y alma también. Ok, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? La cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Sí, Félix. Dios nos enseña que no debemos quedarnos con la palabra, que debemos nosotros dársela a quien la necesite o a quien esté pasando un momento difícil, que esté en una situación de que necesita también el consuelo y el dulce de lo que es la palabra de Dios. Nosotros debemos seguir preparándonos y poner en práctica este consuelo que nos ha sido dado a nosotros también y entregárselos a otros para que también encuentren el consuelo que necesitan. Muchas gracias. Y sí, pensando en los pescadores dejando todo, podríamos pensar en la explicación del primer mandamiento. Más que todas las cosas, debemos temer y amar a Dios y confiar en Él. Y Janet, ¿algo que añadir? Sí, profesor. Bueno, usted también lo acaba de decir en otras palabras. Me enseña a pedir o hacer más que todo, a ser más desapegado del trabajo y de la familia. A veces nosotros por estar pendiente, por lo menos en el caso del curso de hoy, en mi caso, estuve pensándolo por el horario, porque empieza a las 6:30 de la tarde y yo a esa hora normalmente estoy ocupada todavía. Me desocupo más o menos a las 7. Entonces estaba que sí, que no. Yo dije, no, pero así me toque oírme la mitad en vivo y la mitad grabada, pero voy a hacer el tiempo. Entonces, a veces nosotros pequeñas cosas nos hacen quedarnos en la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos, que Jesús nos dio ese mandato, ¿verdad? A pedirle protección y sanación para nuestras vidas cada día. A veces nosotros estamos confiando más en lo que tomamos, en lo que nos manda el médico, más que en pensar que Dios es nuestro sanador por excelencia. Y a pedirle perdón, porque a veces no damos lo suficiente. Dios nos dota de muchos dones que nosotros no exploramos y eso fallamos. Y sobre todo, como es personal lo que nosotros tenemos que reconocer aquí, también reconozco así de que nos amarramos y no sacamos ese tiempo y no sacamos esa disposición. Entonces,
pedirle perdón por eso también, me enseña esta historia. Muchas gracias por compartir y compartir un poco de lo personal. Muchas gracias. Y la quinta pregunta para cerrar esta parte de nuestro estudio. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Sí, ¿cuándo sería buena situación? Sí, Viviana. Sí, pastores, yo creo que siempre es buen momento para compartir el mensaje, la palabra del Señor. Y en estos últimos tiempos creo que más. Tenemos la obligación de compartir la palabra, no guardarnos la palabra, la tenemos que dar. Donde la gente está tan desanimada y encerrada y no hay iglesias y bueno, creo que nosotros como cristianos, como discípulos, porque somos discípulos de nuestro Señor, tenemos que compartir la palabra. En los momentos que podamos y que nos da el Señor la oportunidad, siempre una palabra de ánimo, dice que viene bien en estos momentos. Dice que hay que predicar en tiempo y afuera de tiempo, ¿verdad? Así que sí. así que todo el tiempo no se tiene que perder la palabra del Señor de nuestra boca. Siempre tenemos que estar dispuestos y ahí atentos a ver a dónde está la oportunidad para dar una palabra de Dios. Decir, Señor te ama, tenemos un Salvador que nos ayuda, no tengamos miedo, Él está con nosotros todos los días. Así que yo creo que todo el tiempo es buena la oportunidad para compartir. Gracias, pastor. A usted, muchas gracias. Ok, ahora vamos a usar algunas de las cosas de que hemos hablado esta noche durante nuestro estudio para hablar sobre algunos temas importantes. Vamos a hablar sobre los milagros de Jesús y el libro de Marcos, y vamos a guardar un poco de tiempo para preguntas sobre el proyecto final. Entonces, primero, los milagros de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de los milagros? Y necesitamos milagros hoy día, y vamos a ver que tenemos todo lo que necesitamos. Pero ¿dónde? ¿Dónde tenemos lo que necesitamos? Entonces, el propósito de los milagros de Jesús. Al igual que en el caso de sus otros milagros, la autoridad de Jesús sobre los demonios impresionaba a la gente, y las obras milagrosas demostraron que Él era en efecto el Salvador prometido, el mismo Hijo de Dios. Fue una bendición especial que algunas personas tenían, presenciar los milagros del Salvador, los discípulos, otras personas. Sí, algunas personas simplemente beneficiaron de un milagro. Por ejemplo, sabemos que un día había 10 hombres con la lepra y Jesús sanó los 10 y solamente uno regresó a darle gracias a Dios. Entonces es posible que solamente uno de verdad apreció este milagro y los otros simplemente fue un beneficio físico, sin recibir un beneficio espiritual. Pero sí, en ese entonces Dios dio a algunas personas la oportunidad de presenciar milagros de Jesús para hacer la conexión entre Jesús y su identidad verdadera como el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Entonces, ¿necesitamos milagros hoy? Pues solo Dios tiene el poder de hacer milagros, y Dios ciertamente podría permitirle a su pueblo hacerlos con su poder.
porque sabemos que algunos de los discípulos, algunos de los profetas del Antiguo Testamento también hicieron milagros. Entonces, definitivamente, para Dios no hay nada imposible. Y no vamos a limitar a Dios. Dios podría darle a alguna persona hoy en día la habilidad de hacer un milagro. Y seguro Dios está haciendo milagros a nuestro alrededor todos los días. Pero a veces los milagros no son tan públicos como eran durante el ministerio de Jesús. Hoy en día alguien puede ser sanado de cáncer por el milagro de un médico y la medicina y los procesos médicos. También Dios puede, y yo he conocido personas que tenían cáncer y fueron al médico un día y ya no tenían cáncer. Y tal vez había una explicación, tal vez simplemente fue un milagro de Dios. Entonces no vamos a limitar a Dios, no hay nada imposible para Él, pero a la vez no tenemos muchas promesas de que vamos a andar haciendo milagros y que siempre vamos a ver milagros siendo realizados. Más bien, la Biblia nos advierte que no basemos la fe en los milagros. Teniendo la Biblia, no tenemos necesidad de milagros para afirmar el mensaje de Jesús. Entonces, tenemos aquí en la Biblia todo lo que necesitamos. Y los hombres, los pescadores, los creyentes, las personas en el Nuevo Testamento sí tenían la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, pero no tenían el plan de salvación completo en un solo libro como nosotros tenemos hoy en día. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de ver desde la creación del mundo hasta la caída en el pecado, hasta la promesa de un Salvador, hasta la llegada del Salvador, hasta su obra redentora y su promesa de regresar. Tenemos toda esta información dentro de nosotros en la Biblia. Y aquí es la prueba que necesitamos. Entonces, no debemos estar buscando milagros para aprobar el mensaje de la Biblia. De hecho, nos dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, que Satanás puede usar milagros para engañar a las personas. Entonces, puede haber milagros verdaderos y muy buenos hoy día, pero tenemos que tener cuidado, porque la Biblia misma nos advierte, dice, la llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder, de señales y de prodigios engañosos. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. Y en algunas partes de la Biblia habla sobre probando los espíritus. Entonces, si alguien sí está realizando un milagro, debemos de examinar todo su ministerio, todo su mensaje para verificar de verdad está conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, para resumir todo, hay que tener un poco de cuidado con los milagros hoy en día. Definitivamente, Dios está haciendo cosas milagrosas todos los días. De hecho, nuestra conversión, la fe en nuestros corazones es un milagro. Y al ver el puesto del sol y ver cómo la lluvia puede hacer que la agricultura produce comida para nosotros, todo esto es como ver un milagro. Y sí, Dios puede hacer cosas, Dios puede enviar sus ángeles para protegernos de manera milagrosamente, pero tenemos que tener un poco de cuidado y recordar que sí tenemos todo lo que necesitamos
en la Biblia. Y vamos a hablar un ratito sobre Marcos. Y yo sé que casi estamos a la hora. Si alguien tiene que salir, no hay problema. Marcos. Marcos también se llama Juan Marcos. ¿Quién era? Pues un historiador de la iglesia dice que Marcos fue el traductor de Pedro y que ellos trabajaron juntos. Y Pedro mismo dice en una de sus cartas, en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, que él consideraba a Marcos como su hijo. Entonces había una relación muy cercana entre Pedro y Marcos. Marcos no era uno de los 12, pero podemos asumir que él recibió mucha de la información para su evangelio desde Pedro, debido a su relación muy cercana. De hecho, había un momento de discusión y un problemita en la obra misionera de la iglesia. Al estudiar el libro de Hechos, y ustedes lo van a hacer en otros cursos, hay un curso en la iglesia cristiana en que van a estudiar los viajes misioneros de Pablo. Y Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Pero Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Entonces, en su segundo viaje misionero, Pablo no quiso llevar a Marcos, porque él estaba pensando, pues nos dejó la última vez. Entonces, por eso yo no quiero llevarlo con nosotros en este segundo viaje. Pero Bernabé sí quiso llevarle a Marcos. Entonces había una discusión entre Pablo y Bernabé y ellos decidieron ir de otras direcciones en este viaje. Y Bernabé tomó a Marcos y ellos fueron a evangelizar en otro lugar y Pablo fue por su camino. Y vemos que a veces hay discusiones dentro de la obra de la iglesia. No es lo ideal, pero Dios puede obrar mediante estas situaciones. Ahora había 2 equipos yendo a 2 lugares separados. Y también al estudiar el libro de Hechos, vemos que sí había reconciliación, porque dice cuando Pablo está escribiendo en una carta, dice que sí, quería a Marcos a su lado porque fue útil para el ministerio. Entonces, un poco sobre Marcos y ahora un poco sobre su evangelio. Es el más breve de todos los evangelios y es un libro de acción. Entonces, si los evangelios serían películas, Juan sería más como una drama, con los diálogos largos y los sermones. Marcos sería una película de acción. Y lo vemos como no tenemos la información sobre el nacimiento de Jesús. Más bien, él llega y está bautizado y comienza su ministerio. Entonces, mucha acción y un ritmo muy rápido en el libro de Marcos. Y parece que fue escrito para gentiles porque Marcos traduce expresiones hebreas. Él no asume que su público va a entender cosas de los judíos, como Mateo sí hace. Entonces, para revisar, simplemente porque hemos pasado un poco de tiempo en todos los evangelios durante este curso, Mateo fue escrito para judíos y muchas citas del Antiguo Testamento, y Mateo está tratando de demostrar a los judíos cómo Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Marcos parece que fue escrito para gentiles y mucha acción. Una teoría es que Marcos fue escrito para los romanos, porque a los romanos les gustó la acción.
y les gustaron los reyes y los líderes poderosos. Y entonces algunas personas han pensado, pues, Marcos demuestra a Jesús sanando y batallando contra los diablos con mucha acción. Entonces, la teoría es que Marcos, sabiendo los intereses de los romanos, presenta a Jesús como alguien a que podrían relacionarse. Y Lucas, una investigación ordenada, muchos detalles y mucha atención a las mujeres y también a las personas típicamente menospreciadas por la sociedad, como ladrones, como personas con problemas físicos. Entonces, Lucas presta atención a estas personas, más atención a las personas discapacitadas en Lucas. Y Juan tiene las declaraciones de Jesús como yo soy el buen pastor, yo soy la luz, más sermones de Jesús, más diálogo. Y Juan está tratando de demostrar la divinidad de Jesús. Entonces, hemos llegado al fin de la clase para esta noche y el fin del curso. Antes de despedirnos, ¿hay algunas dudas o preguntas sobre el proyecto final? Ustedes tienen para el 18 de junio, el 18, entonces el viernes que viene, como una semana y media para preparar y entregar sus proyectos finales. Y les recuerdo también que nosotros reconocemos que puede haber problemas con la conexión, con el horario, con el trabajo. A veces, como Janet nos dijo, una mitad la grabación, una mitad en vivo, está muy bien. A veces personas no pueden conectarse. Entonces, la cosa para aprobar el curso es entregar un proyecto final conforme al guión. Entonces, no es un asunto de asistir todas las clases de manera virtual en vivo, más el proyecto final. Entonces, si tienen alguna duda cómo hacerlo, cómo entregarlo, yo estoy aquí a sus órdenes y estoy muy dispuesto a hablar por WhatsApp o por Zoom si quieren hablar sobre sus proyectos. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas o dudas sobre el proyecto final? Ok. ¿Alguna pregunta sobre el contenido? ¿Algún comentario sobre los milagros, sobre el Evangelio de Marcos, su estilo de escribir? Pastor. Sí, adelante. Quiero un poquito de orientación. Cuando nosotros estamos haciendo la pregunta de reconocer el pecado, ¿cierto? En consolidar. Dice, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? ¿Dónde veo el amor? No. ¿Qué pecado me enseña a confesar? En esta Sí, historia. la segunda, sí. Sí, en esa pregunta yo sé que está relacionado con la ley, ¿cierto? Los mandamientos, tal. Pero necesariamente lo tengo que relacionar con cualquier mandamiento o como es sentir personal lo que yo siento en donde estoy fallando. Así no lo relacione con ningún mandamiento. Una muy buena pregunta. Vamos a recordar que tenemos la ley moral y tenemos que ser perfectamente obedientes a la ley moral para ser salvos y no podemos ser. Entonces, por eso Jesús vino, para ser nuestro sustituto y para vivir perfectamente en nuestro lugar y para sufrir la muerte que merecemos. Pero la ley moral es importante porque es importante reconocer
en qué áreas de la ley moral hemos fallado para apreciar aún más la obra del Salvador y para reconocer nuestra necesidad del perdón. Entonces, un resumen de la ley moral son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos tenemos en el catequismo de Lutero que el catequismo no es inspirado por Dios, es nada más un herramienta, algo que podemos usar para estudiar la palabra de Dios. En el catequismo de Lutero hay una explicación por cada mandamiento y estas explicaciones nos ayudan a entender un poco mejor la aplicación más amplia de cada uno de los mandamientos. Y un resumen de los 10 mandamientos es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si yo podría amar a Dios perfectamente en cada momento de mi vida y en cada aspecto, y si yo podría amar a mi prójimo, que es mis vecinos, mis hijos, mi esposa, mis padres, mis estudiantes, mis compañeros de trabajo, el señor de seguridad en el supermercado, el desconocido, porque mi prójimo es todo, es todas las personas. Si yo podría amar a mi prójimo perfectamente, en consecuencia, yo voy a guardar todos los demás de los 10 mandamientos, porque si voy a amar perfectamente a mi prójimo, no voy a matar, no voy a enojarme. Si puedo amar perfectamente a mi prójimo, no voy a codiciar sus cosas. Entonces, tenemos la ley moral, los 10 mandamientos y un resumen de todo, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y el propósito de la segunda pregunta es ver dentro de este bosquejo, sí, dónde hemos fallado, para confesar nuestros pecados y también para reconocer nuestra necesidad de un Salvador y apreciar su obra. Una cosa muy útil, sí, es tratar de identificar en qué mandamiento he quebrantado pensando en esta historia. Y algunos de los profesores lo hacen y es buenísimo, es una muy buena idea porque nos ayuda a pensar en la ley, nos ayuda a siempre estar meditando en los 10 mandamientos. Entonces es una práctica muy útil, pero no es completamente en cada situación necesario. Entonces, no sé si es una respuesta satisfactoria, es algo muy útil, pero sí puedo reconocer mi pecado y confesarlo y reconocer mi necesidad de un Salvador sin identificar específicamente el mandamiento. Pero todavía es una buena práctica hacerlo para estar pensando en los 10 mandamientos. Muchas gracias, profesor. Sí, a usted. Y Fabio. Sí, profesor, yo quería comentar algo sobre el asunto de los milagros. Jesús hacía los milagros para que la gente creyera, para afirmar su ministerio, su identidad, ¿no? Pero también lo hacía porque sentía compasión de las personas que sufrían, tenía misericordia. Entonces, yo creo que actualmente suceden muchos milagros. Yo creo que Dios hace milagros en nuestra vida todos los días. Muchas veces no nos damos cuenta. Yo tengo testimonios personales de milagros que me ha hecho el Señor. Y digo que sí, necesitamos los milagros en el día de hoy, no para creer en Jesús, no para tener fe en Dios, sino que debemos tener fe para recibir los milagros, porque Dios es muy misericordioso. Igualmente tiene compasión de nosotros, del sufrimiento de las personas. Muchas gracias, Fabio. Sí, entonces nos dice en
en Juan, y creo que usamos este versículo la semana pasada. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces sí, para demostrar su identidad, pero me gustó mucho como usted mencionó, Jesús también hizo milagros porque tenía compasión y misericordia. Y él vio a alguien sufriendo y en su compasión, en su misericordia, él quiso proveer alivio o recuperación o consuelo a una persona y lo hace hoy en día. Y también estoy de acuerdo que probablemente hay muchos milagros que han sido realizados a nuestro alrededor de que no hemos dado cuenta. Un momento en que el Señor envió un ángel para preservarnos de un choque y no tenemos ninguna idea de que íbamos a estar en este choque y por la compasión y la misericordia de Dios y debido a su plan, Él decidió, no, en este momento necesito preservar la vida de Fabio, de Viviana, de Camilo, de Pablo. Entonces sí, estoy de acuerdo. Entonces ahora vamos a cerrar con una oración y si hay más preguntas podemos tomar un poco más de tiempo. Sinceramente estoy muy agradecidos a todos ustedes por su participación. Fue un gran gusto, un privilegio para mí estudiar la palabra de Dios con ustedes. Una cosa que me gusta mucho sobre dar las clases es que yo siempre estoy aprendiendo porque durante la preparación y durante nuestras prácticas también yo tengo el privilegio de seguir creciendo en la palabra de Dios y por eso me gustaría expresar mi gratitud a ustedes y también doy gracias a Dios por todos ustedes. Entonces, oremos. Misericordioso Dios, te doy gracias por esta oportunidad de tener este curso y te doy gracias por todos los hermanos y hermanas aquí, los participantes de este curso y gracias por las formas en que tú estás trabajando en sus corazones y capacitándolos a compartir tu palabra con los demás. Señor, que seas con cada uno de los presentes aquí durante esta noche, durante el resto de su tiempo de estudio con la academia y durante el resto de su vida, para que algún día todos nosotros no vamos a estar reunidos virtualmente por el Zoom, más bien reunidos alrededor de tu trono, cantando tus alabanzas y dándole gracias por la salvación y por la vida eterna, participando en el banquete eterno. Todopoderoso Dios, tú has llamado a tu iglesia y a los creyentes y a nosotros para que testifiquen que en tu Hijo Jesucristo, quien llegó a este mundo, que te has reconciliado con el mundo. Permite que por tu Espíritu Santo proclamemos las buenas nuevas de tu salvación, a fin de que todos los que las escuchen puedan recibir también el don y la certeza de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, profesor, por la clase. Hasta la próxima. Hasta la próxima, José. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta Muchas luego, gracias, pastor. en su clase. Nos vemos. Nos vemos, Pablo. Muchas Gracias. gracias. Bendiciones. Pastor, muchas gracias, bendiciones. Gracias por su tiempo, hermano. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, hermano Janet. Chao, hermano Pablo. Muchas gracias, pastor. Chao. Un placer haberlo tenido como profesor. Dios lo bendiga mucho. Espero tenerlo en otro curso pronto.
y fue un placer estudiar con usted, aprendí muchísimo, le agradezco los mapas, los he bajado a todos, me encanta estudiar con mapas porque se aprende muchísimo más, así que bueno, Dios lo bendiga mucho y a todos los compañeros también. Y si Gracias, ve hermano. al pastor Natán, mis saludos. Mandaré saludos a él, con él. definitivamente. Sí, muchas gracias. Bendiciones, pastor, Muchas bendiciones a gracias, muy todos. buenas Dios noches. bendiga. Buenas noches. Pastor, buenas noches. Muchas gracias por su enseñanza. A usted, muchas gracias por acompañarnos y Buenas estar aquí. noches por este compartimiento. Gracias, pastor, y bendiciones. Y bendiciones a mis hermanos. Igualmente, muchas gracias, muchas bendiciones. Pastor, feliz por escuchar su palabra y ahí aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Encantado, pastor, súper bien. Nos vemos en otro curso. Definitivamente. Sí, hasta Dios el le próximo bendiga. curso, Yuri. Muchas gracias. Dios le Estamos a la bendiga. hora. Gracias, pastor. A usted. Chao. Gracias. Muchas gracias, Camilo, Janet, Adel y Karen. Muchas gracias. Yo también, pastor, quiero agradecerle por todo su cariño, su comprensión con nosotros y que siga manifestándose Jesús en lo que hable y con lo que dice también. Le deseo lo mejor para usted y para su familia en su gran comisión y que el Espíritu Santo lo siga guiando en su gracia. Cuídese mucho, pastor. Muchas gracias, Camilo. Lo agradezco mucho y espero poder tenerlo en otro curso pronto y Dios permite algún día me faltan, conocerle presencialmente. Muchas gracias. yo hice la lista, pero no sé cuándo lo van a sacar. Por ejemplo, me falta una nación caída, me faltan las enseñanzas de Jesús, los sacramentos y la oración, identificación espiritual y el discípulo hace discípulos, también me hace falta. Ok. Excelente. Muchas gracias, Camilo. Muy buenas noches. El Señor sea con usted. Hasta pronto. Hermana Janet y hermana Karen, que mi Dios los bendiga también. Bendiciones, hermano. Profe, muchas gracias. Ya es el segundo curso pues que tomo con usted. Ha sido una bendición poder aprender. He aprendido mucho. Gracias por la paciencia que ha tenido con nosotros y espero verlo en otro curso. Bendiciones a los hermanos también. Y muchas gracias, muy agradecida por el privilegio pues, de ser estudiante de esta academia en la cual he aprendido mucho. Muchas gracias. Muy agradecido por usted y su participación. Hasta pronto y muchas bendiciones. Ok, muy buenas noches. Voy a cerrar la reunión y bendiciones en Cristo a todos. Amén.